Conciencia. Política MX. Muy buenas noches, bienvenidos a Conciencia Política MX. Es un gusto saludarlos. De nueva cuenta estamos aquí Araceli Galaviz, Arturo Rodríguez y Víctor Serratos, acompañándolos y agradeciéndoles el favor de su atención. Hoy vamos a hablar de los 3 momentos más devastadores, más trágicos en la historia política de México, o bueno, al menos 3 de los momentos más significativos, ¿no? Araceli, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola, amiguitas, amiguitos. Hola, compañeros, ¿cómo están? Amigos, ¿cómo están? Arturo, ¿cómo andamos? Hola, buenas noches a todo el auditorio. Saludos a Araceli y a Víctor. Aquí estamos con mucho gusto. Bueno, el primer momento es uno que sucedió en el año 68, en vísperas de los Juegos Olímpicos, que seguramente todos ya sabrán a qué nos referimos, y nada más y nada menos que la matanza de Tlatelolco, cuyo evento se quiso disfrazar desde los Jacobo Zabludovsky en ese momento, desde los medios de comunicación convencionales, como a unos estudiantes revoltosos, comunistas, y vamos a platicar de todo eso. ¿Recuerdan ustedes ese momento? ¿Qué sensación les viene cuando se trata de ese tema? Ara. Pues yo todavía no nacía, pero dentro de la historia y la formación que he tenido de izquierda, ¿verdad? Pues lo que tratamos en estos temas, pues es mucho enojo, mucho desaliento, porque las autoridades, en conjunto con los medios de comunicación y las personas a las que les convenía el tema, pues siempre hicieron lo propio para salir ilesos. Y después vinieron otros gobiernos que no solamente no hicieron algo para llegar al fondo de esto, sino que aparte se cuidaban las espaldas, ¿no? Se protegían entre ellos. Y este es tiempo, amigas y amigos, es tiempo que no se dicen las cosas como son de ese proceso y que nos molesta a todos los mexicanos, por supuesto. ¿Tú qué recuerdas, Arturo, de ese momento? Te leo algo que dijo Díaz Ordaz posterior a ese suceso. Sí. Dice: estoy muy orgulloso de haber salvado al país en el 68. Y le dice a un reportero que lo está entrevistando: si no hubiera sido por mí, jovencito, usted no estaría aquí entrevistándome. ¿Qué significará eso? O sea, ¿qué interpretas por esas declaraciones? Como de orgullo, como de qué bueno que actuaron de esa forma en el 68 para con los estudiantes y para con los revoltosos. Y dijo él también, hemos sido pacientes hasta el cansancio. Una frase similar, ¿no? Sí. Como tolerantes. Hemos sido en hasta exceso permisivos tolerantes. En demasía. O sea, así se sintió Díaz Ordaz, en realidad. Yo creo que es un reflejo de ese talante autoritario, esa visión facha de querer oprimir, querer reprimir, querer controlar la opinión pública, querer gobernar en base a la violencia, en base al control, y no dar oportunidad de que se expresen las personas, no abrir la puerta a la libertad, sino querer controlar a las sociedades. Entonces, se sentían orgullosos de esa visión, que hoy por hoy pues parece como hace 500 años pareciera, ¿no? Pero en realidad no tiene tanto tiempo, todavía hay sobrevivientes de la matanza del 68. Un episodio trágico, lamentable, muy doloroso y pues que no se olvida. Que no se olvida, y muchos personajes icónicos estuvieron ahí involucrados, muchos intelectuales, muchos académicos, grandes pensadores, artistas de todo tipo les tocó. Y hay una persona que se llama Luis Pasos, creo que Luis Pasos, que el güey era presidente de la Sociedad de Alumnos de la UNAM en ese entonces, y él dice que, o sea, es el único que sigue justificando esa matanza y sostiene en un documental de TV Azteca, por cierto, dice que estaba, como era en vísperas de las Olimpiadas, ese suceso, no sé cuántos meses antes, pero meses antes de los Juegos Olímpicos, un evento mundial donde los ojos del mundo estaban puestos en México. Dice que
que en realidad había un riesgo de que los rusos y el mundo comunista invadieran México y que poco a poco fueron infiltrando gente para que creara revuelo, para que hubiera un golpe de estado. O sea, yo te digo lo que dice este cuate. Suena a Milei. No, suena a Luis Pasos. Entonces, había un partido comunista en México, o sea, sí existió un partido comunista donde estuvo Diego Rivera, Alfaro Siqueiros y más personalidades de revueltas, José Revueltas, etcétera. Entonces, lo que dicen es que el mundo, el poder comunista encabezado por los rusos, dijeron, vamos a mandar a muchos infiltrados nuestros a revolverse entre los estudiantes, a que hagan un relajo y vamos a derrocar al pobrecito de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, por tanto, el gobierno de México, de manera muy responsable, dijo, no, ¿cómo vamos a permitir que los comunistas nos invadan y no nos vayamos a volver Cuba o Venezuela? No sé si les suena eso, pero desde el 68 ya se decía. Entonces, como hay grupos comunistas y grupos marxistas y grupos trotskistas, de ahí se justifican para semejante matanza y semejante aberración como fue Tlatelolco, ¿no, Ara? Pues tremendos descarados, amigo. Y fíjate bien lo doble cara y doble moral que son, porque encima de lo que hacen se sienten salvadores, ¿no? O sea, el discurso de este señor es como salido de una pesadilla. Se sienten orgullosos. Es más, hasta yo cuando lo escuché creí que era una broma pesada, o sea, muy pesada. Pero la verdad es que en su mente retorcida, amigas y amigos, realmente ellos creen que tomaron la mejor decisión. Y luego todavía le dice al jovencito, gracias a mí estás vivo, y gracias a ti, tarado, muchísimos no están vivos. ¿Y qué pensar, amigo? Porque luego se viene otra situación un poco parecida, ¿no? Con los normalistas que también, bueno, fue algo parecido, donde se supone que no se iba a repetir la historia, donde se supone que ya sabíamos que se había actuado mal. Y estos de verdad, amigo, yo no creo que sean malos, yo creo que son criminales y todavía siguieron décadas sintiéndose los salvadores de México y mintiéndonos y creyéndose los buenos. Este es un tremendo descaro para todos estos criminales. Son los enfermos de poder, ¿no? Porque en realidad lo que sucedió ya en los hechos es que se juntaron un grupo de alumnos, primero era de una preparatoria, ¿no? Que estaban manifestándose en busca de derechos. Y se empezaron a juntar más escuelas. De hecho, hay una teoría que todo comenzó por un pleito de banqueta entre Politécnico y la UNAM, ¿no? O sea, como entre estudiantes. De ahí empezó a desenvolverse todo. Sí, pero era un momento en el que la gente como que estaba despertando. Tiene que ver con los 60s, los hippies. Eso que estás diciendo es una idea del imperialismo estadounidense, ¿no? De a todo tildarlo o etiquetarlo como que es comunista. Y ahorita les voy a decir algo más allá de eso, pero dale. Porque en ese tiempo la libertad de expresión no era bien vista, amigo. O sea, tú no, en ese no tiempo existía. No es que tú lucharas por los derechos, y todavía en este tiempo lo hay. Quienes se lucha por los derechos te dicen grillero o grillera, en vez de que esta persona pero por lo menos no te matan. Activista. En aquel tiempo era o te alineas o te mueres. Sí, en esas magnitudes. Claro, o sea, no, obviamente en este gobierno, pero era imposible que te pusieras en contra del sistema. Exacto, es que antes a la libertad de expresión se le denominaba como revoltosos, comunistas. ¿Cómo vas a venir a desordenar un país tan ordenado como si no hubiese habido una independencia previa, una guerra de reforma, una revolución mexicana? O sea, como si eso no existiera, como esa inconformidad en México, ¿no? Ese ego y esa soberbia de creer que lo que yo hago siempre está bien y tú no tienes derecho a decirme que estoy actuando mal o te reprimo o te mato. Y mira, vámonos más lejos de cómo se reafirmó esa teoría en cuanto a que, ¿sabes qué? Tenemos comunistas en México, hay que hacer algo a tiempo, aunque ello implique matar inocentes, porque esa tarde-noche en Tlatelolco, los que estaban ahí no todos eran ni siquiera los cabecillas de las organizaciones. O sea, había gente de todo tipo, había gente que hasta llegó ahí al alboroto, al argüende, y les tocó, les tocó la balacera, les tocó la represión. Pero fíjate, lo que dicen este cuate Luis Pasos y otros cuantos, dice, cuando mataron a Kennedy, el asesino fue Harvey Oswald. Entonces,
Elena Garro, una pensadora, escritora famosa en México, cuando se supo eso de Kennedy, ella fue y dijo, ¿sabes qué? Con mi hija me tocó que ese güey estaba en una fiesta meses antes de que asesinaran a Kennedy. Por lo que sea, ella estuvo en una fiesta donde estuvo este cuate Harvey Oswald. Entonces ya desde ahí se hicieron conjeturas aventuradas de que, esa corriente comunista, hay infiltraciones, y todavía se sostuvo más como la falacia de que se estaba México invadiendo de comunistas, ¿no? Pero... Y luego, apoyados por la televisora única en ese entonces de Televisa, y como decía Zabludovsky, muy recordada esa frase con la que abrió el programa, el noticiero, que él era el conductor del principal noticiero del país de Televisa. El más visto. Que dice, ayer fue un día soleado. Justo al día siguiente de la matanza, no sé la cantidad exacta de fallecidos y desaparecidos que hubo. Tremendo. Pero eso fue como abrir el programa. Ayer fue un día soleado. Sí, acudir a Zabludovsky cínicos, también en es... serio, es... cínicos. Pero bueno, aquí lo hacemos como a grosso modo, recordando, homenajeando a esas víctimas que lucharon desde décadas atrás por los derechos, por la justicia. En ese entonces era un régimen ultra represor, ultra corrupto, ultra criminal, donde no te puedes salir de la raya porque te desaparecen, ¿no? O sea, te desaparece el gobierno. O sea, el gobierno, ya ni siquiera el crimen organizado, el gobierno desaparecía a las personas, y el 68 es un momento aberrante, vergonzoso y muy lastimoso para los mexicanos. Para la historia de México. Y nada más para complementar eso, hay testimonios de personas que estaban en el Estado Mayor Presidencial, que eran todo ese grupo de militares, pero que eran como civiles, que el presidente en turno los controlaba directamente, que ellos fueron los que iniciaron todo. Porque luego se le echa la culpa a los militares. Sí. En realidad parece ser, por los testimonios, que los militares fueron como que siguieron lo que el Estado Mayor Presidencial les decía. Y a su vez, el Estado Mayor siguieron lo que Díaz Ordaz, o ¿cómo se llama el secretario de Seguridad de ese entonces? No me acuerdo si era López Portillo o Paniagua. Pero uno de esos dos fueron los que tomaron la decisión de... ¿García Paniagua? Sí. Uno de esos dos. Momento vergonzoso y triste para la historia de México. Y hay muchos, ahorita les vamos a presentar 3, pero después vamos a hablar de otros cuantos como Ayotzinapa, como Acteal, como muchos otros, ¿no? Atenco. Otro momento muy... No tanto en asesinatos, sino... Bueno, en asesinato a la economía de México, el Fobaproa fue un atraco brutal a nuestras finanzas públicas, a la economía de México, y lo cual conllevó a mucha crisis, ¿no? A mucha carencia. ¿Cómo ves el Fobaproa? ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, para los jóvenes de 15 años que nos ven, que no saben qué fue el Fobaproa, es las siglas, quiere decir Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Esto se creó en 1990, en el sexenio de Salinas de Gortari, pero hasta 1998 Ernesto Zedillo le cambia el nombre. En realidad era como un fideicomiso para apoyar a los bancos en casos de crisis, porque había habido 2 crisis previas, en el 82. De proteger, ¿no? De proteger a los bancos para cuando hubiera algún problema económico fuerte. En el 82 hubo una devaluación muy severa con López Portillo, y luego en el 87 hubo otra. Por eso en el 90, de ahí se agarra Salinas para crear esto. En el artículo 122 lo publica, la Ley de Instituciones de Crédito, así se llamó. Y ahí es donde empieza ese fideicomiso. Pero ya en el 98... ya con Ernesto Zedillo, le cambia el nombre al IPAP, que es el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Y dice Zedillo, como había pasado el error del 94, en diciembre del 94, al final del sexenio de Salinas, que hubo la peor crisis en la historia de México, que esa iba a ser la solución. Entonces, obviamente, se unen PAN y PRI para aprobar esto. Pues, la oposición, el PRD en ese entonces, en contra. Pero pues eran mayoría, entonces se aprueba, y lo que sucedió es que originalmente se dijo que iban a ser 125,000 a 180,000 millones de pesos los recursos que se iban a destinar para salvar a como si los bancos estuvieran en la
quiebra, ¿no? O sea, pero lo que pasó, el principal problema es que los dueños de los bancos, los empresarios, como sabían que iba a pasar eso, ¿qué hicieron? Metieron sus deudas personales Para hacerlas públicas. como si hubiera... para que el gobierno absorbiera... Para que el gobierno con absorbiera todo. las deudas, hijos de la Bueno, chica. pero ellos lo hicieron y el gobierno pudo decir no, pero pues el amiguismo, ¿no? Prefiero a mis amigos que el pueblo de México y estos de Está verdad. comprobadísimo que así fue. O sea, que muchas personas que estaban muy allegadas a la clase política alta, que también tienen relación con los banqueros, hicieron eso. O sea, sí había una crisis por el problema del 94-95, pero se aprovecharon de eso y metieron sus deudas personales. O sea, digamos, se endeudaron adrede, pues. Sí. Y entonces se aumentó. Tan es así que ya para el 99 era de más de 800 mil millones de pesos esa deuda, que originalmente eran 100 mil y fracción. Y hoy por hoy se sabe que va a ser en total más de 3 billones de pesos lo que vamos a terminar pagando los mexicanos, que todavía nos faltan como unos 30 años. Más o menos se pagan 50 mil millones de pesos anuales nada más de intereses. Nos falta como 30 años de pagar. Entonces, o sea ahí... que los que nacimos en el 80, no, los que nacieron en el 90 y tantos ya nacieron endeudados, ¿no? Sí, Pues sí, ya estábamos más todavía. Y algo a destacar también, amigo, es que cuando tiempos de Zedillo, que se aprueba, es cuando por primera vez el hoy presidente dice que el PRIAN, o sea, que iban juntos y nadie le creyó. Cuando se aprueban y se unen para terminar jodiendo a México, bueno, a nuestra nación, él es la primera vez que dice, estos no están peleados como dicen que son enemigos. Aquí existe el PRIAN y nadie le creyó, pero fue la primera vez que lo Sí, dijo. es cierto eso. Y haciendo un ejercicio, a usted, amable seguidor de este canal, haga la prueba, revise el archivo histórico de cómo daban las noticias en ese entonces, cómo te manejaban, porque el Fobapro no te lo manejaban como lo que estamos diciendo hoy. Te lo manejaban como que era un recurso para salvaguardar la economía de México, para que los bancos no se vayan a la quiebra y las finanzas sigan estando sanas. Entonces, usted revise cómo te manejaban la información y nos daremos cuenta de el nivel de engaño en el que nos tenían las televisoras y los medios de comunicación de siempre. En ese entonces, que eran muy pocos y que era un monopolio y que todos iban en sintonía, ¿no? O sea, no había quien se saliera del huacal. ¿Por qué? Porque lo cepillaban, lo desaparecían. Claro. Entonces, por ello la responsabilidad de estar informados, ¿no? O sea, sí. ¿Por qué hoy en día, ahora, ¿tú crees que podría haber un Fobaproa? O sea, hoy en día, si se va López Obrador y llega un presidente que tiene otras intenciones y planea hacer un Fobaproa, ¿tú crees que podría llevar a cabo tal atraco? Yo pienso que no, por lo que ya hablamos de que ya, más allá de que sean los legisladores quienes lo aprueban o no lo aprueban, pues ya van... yo creo que cualquier cosa que ahora se apruebe, ya los legisladores tienen que entender que el pueblo viene detrás. Claro, exactamente. Que ya no los engañan. Exacto. Pero una vez más en este caso nos mintieron, pero lo curioso, fíjate cómo es como un patrón que tiene el PRIAN, que cometen el desatino de su vida, el error más grande de su vida, pero nos voltean la tortilla y nos dicen que están salvando la economía de nuestra nación. Entonces, son unos doble cara y unos traidores a la patria, amigos. Yo creo que deberían estar en prisión. Y no olvidar quiénes, o sea, en particular. Pues en este caso, Zedillo era el presidente mentiroso, cabrón, pero también los que lo rodeaban, ¿no? O sea, Salinas ya no era presidente, pero estuvo ahí involucrado con algunas personas. Todos los que aprobaron. Calderón era presidente del PAN. Diego Fernández de Ceballos también ahí estuvo. Y hay un montón de personajes actuales en la vida pública que estuvieron a favor de eso. Y también del otro lado, Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador, entre otros, se opusieron. Y hay videos, hay evidencia de que, o sea, está muy tajante, ¿no? Como unos estaban completamente a favor y otros completamente en contra. ¿Sabes qué estaría bien que hiciéramos, amigo? Digo, lo propongo. Que de verdad en algún momento en Conciencia Política traigamos los nombres de los diputados en ese momento, los legisladores que lo aprobaron, digo, si hay todavía algunos, los que estén vivos y así, y que tengamos bien claro los nombres y hasta los rostros de quienes se atrevieron, porque seguramente algunos de esos todavía están aquí pretendiendo, amigo. Y vamos a su casa y los madreamos. Y no le hagan caso. Pero sí, hay que demostrarle a la gente y ser muy tajantes de quiénes, porque algunos de ellos todavía están aquí, amigo, tratando de buscar por ahí un peldañillo político. Sinvergüenzas. Son tremendos descarados y todavía sienten... No, obviamente este tema
ya pasó hace muchos años. Ya, Sí, ¿por ya qué que lo se nos traemos? olvide, que se nos Señor olvide, ¿no? presidente, ¿por qué trae el pasado? Como dice Lorenzo Córdoba del siguiente tema al que vamos, el fraude del 2006. Pues es que ya fue hace... Sí, a lo mejor sí hubo un fraude. O sea, los invito a que escuchen lo que dice Lorenzo Córdoba. Sí, a lo mejor sí hubo un fraude, pero ya fue hace mucho. Muchos años. Y ya se reformó a partir de ese fraude para que ya no vuelva a pasar. Oye, cabrón, y lo que dañó ese fraude a México, ¿cómo hubieran sido las cosas diferentes? Nunca lo sabremos, pero sin duda que hubieran sido mejores. O sea, a diferencia de haber tenido un Calderón y a un Genaro García Luna al mando, ¿cómo hubiera sido el curso del país? Pues muy diferente. Entonces, fue hace mucho, no importa que sea hace mucho. No hay que odiar, no hay que guardar rencor, pero no hay que olvidar, ¿no? O sea, no hay que sí hay olvidar. que odiarlos, sí hay que guardarles un chingo de Es que mira, 3 billones de pesos, cabrón. O sea, te pones a hacer cuentas para qué alcanzaría eso. Pues, no mames. O sea, el aeropuerto de Santa Lucía creo que costó 100,000 millones de pesos. O sea, te alcanza para 30. O te alcanza como para 6 trenes Maya. O te alcanza como para 10 años de las pensiones para los adultos mayores. 10 años. Ay, no. A Y, todos. No, es y un fíjense atraco, el grado un de atraco. cinismo, amigos. No sé si ustedes lo escucharon. Es que yo escucho las mañaneras, pero hay algo, y me disculpo por eso, porque a veces como que se me escapan los nombres. Con el tema de Acapulco, no recuerdo si fue un senador o un diputado. Creo que fue un diputado, cuando estaban aprobando el ingreso y todo. Moreira. Y que todavía él muy cínico le dice, pues no hay que pagar en esta ocasión Los impuestos. los Intereses, perdón. del FOAPROA, y hay que dárselo. O sea, tremendo cínico que votó a favor, que por él también tenemos esto. Y ahora muy chingón dice, no hay que pagarlo, hay que dárselo. O sea, según sintiéndose el que está ayudando a los hermanos de Acapulco, y le dice a Andrés Manuel, ¿y qué vamos a hacer con esos intereses? O sea, nos va a ir peor, ¿no? Lo peor es que él es Moreira, el que estás refiriendo. No lo y recuerdo, su no me hermano, quiero equivocar. Humberto Moreira, porque son hermanos, Sí, sí. fue gobernador del estado de Coahuila. Pero ve el grado de cinismo. No, pero estoy de acuerdo. Pero más todavía es que su hermano está acusado de corrupto, incluso su secretario de la tesorería. Es Rubén Moreira y Humberto Moreira, ¿no? Ajá. Humberto es el que está acusado y Rubén Moreira, supongo que es el que dijo eso. Sí. Sí. Y entonces está comprobado. Está comprobado Pero que imagínate más de 230 millones tener de el dólares. cinismo de salir en el pleno y decir, señor, no pague. O sea, que Es tires Como en dijo la López cabeza, Obrador, o sea, cara no- dura, cabrón, cara dura. Cara dura Amigo, y doble moral, pero no, hipocresía debe haber pura, un cabrón. Sí, es calificativo politiquería del- exacto, donde dices, no, ya no te acuerdas, o sea, son tan cínicos Sí, que pues, no, escucha. no vas a ver que todos los demás te van a sacar la colota que traes, o sea, como que se le olvida lo que A ver, Escucha hablemos- hablar a Diego Fernández Ceballos con tal autoridad. No mames, es ridículo ese cabrón. ¿Cómo se llama el que siempre le dice el ángel de la dependencia? Ángel Gurría. Fue el secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo, justamente. Ese güey fue el que ideó y como que estuvo ahí en lo del Fobaproa precisamente. Y ahora ese mismo cabrón es el que lo tienen haciendo el plan de gobierno, no sé cómo se llama, de Xóchitl Gálvez. ¿Neta? Entonces, sí, es el mismo, Ángel Gurría. Era el secretario de Hacienda. No, Entonces, es tan exactamente, alto, por eso amigo. les dice Claudia Sí, Sheinbaum cinismo y muy lo alto. celebro, que les dice el frente cínico. O sea, son Claro. unos cínicos No, espérate, sinvergüenzas. y luego sales en Cedillo en un video que está hablando en inglés donde dice que él espera que ya en 2024 las cosas cambien y que ya no vuelva un gobierno corrupto. O sea, también el otro dices... No, ¿qué no, tiene no, la eso cabeza es... este vato? O sea, Digo, Pero ya no engañan a nadie. Xochitl Gálvez aparte es como es una vergüenza como candidata. Si tú le Como un escuchas, chistecillo. ¿escucharon lo que dijo se me cayó el teleprompter y ahora voy a improvisar? El discurso, se me de fue el todos modos discurso. se me fue el discurso. Y de todos modos no improvisó. O sea, no. Una vergüenza. Pero bueno. que nos queda claro que ella no puede con discursos largos. Y otra cosa, nada, absolutamente nada de lo que dice ella sale realmente de su corazón. Se lo escribe. Todo se lo escribe alguien más, sí, y eso y desde le ahí. copian a los discursos de izquierda y de AMLO. Eso es un cinismo también. ¿Sabes qué dijo también? Digo, es harina por otro costal, pero dijo... por el bien de México, primero los pobres. Pero los de pero verdad. los verdaderos Ay, pobres. no. O sea, como si a los que Copiando se están el ayudando no discurso. son pobres. O sea, esos que entonces, ¿qué son? O sea, es una pantalla de pobreza. O sea, una cosa ya absurda, ya de dar un poco de vergüenza ajena. Ese es el segundo momento catastrófico, doloroso y que vamos a recordar por muchos años. Seguimos pagando. Y seguiremos pagando y lo permitimos, ¿no? Momento muy, muy devastador para la economía mexicana. Un tercer momento también muy dañino, muy nocivo, por cómo estaba la situación en ese año, por cómo estaba la cuestión social, el hervidero social,
la inclinación, lo que la gente quería es el fraude electoral del año 2006, en el que Felipe Calderón, ayudado con la mano presidencial de Vicente Fox de ese entonces, y del aparato electoral. Y del aparato electoral con Ugalde, ¿no? ¿Quién estaba? Carlos Ugalde. Que por cierto se le ve en fiestas con Diego Fernández Ceballos, Salinas de Gortari, con Medina Mora, todos en una fiesta, en una misma mesa. Qué coincidencia. ¿Tú cómo ves, Sara, eso del fraude del 2006, donde a López Obrador pues, le robaron esa elección y terminó ganando Calderón? Pues fueron dos, ¿no? Yo sigo diciendo que fue el 2006 y el 2012, pero bueno, ahora mismo estamos hablando del 2006. Pues el cinismo, amigo. Obviamente no tenían la capacidad y ya le tenían miedo al hoy presidente, aunque dicen que pues él era un singular, ¿no? Así decía, no, pues sí, porque aparte un mesías tropical, como ya venía Krause. Él venía tomando fuerza desde el desafuero, donde realmente ahí siento que ahí comenzó, bueno, yo no sé, pero yo comencé, amigos, al menos a mí en lo del desafuero, fue cuando yo abrí los ojos y dije, no, ya no tengo duda, porque lamentablemente tengo que decirles que yo empecé mi carrera política, sí es que lo tengo que aceptar, amigo, perdón. No. Yo la comencé lamentablemente y me avergüenzo, sí, me avergüenzo. Yo comencé a mis 14 años en Acción Nacional. Corten esto, por favor. En Acción Nacional. Bueno, no, la verdad yo creo que todos... No es perfecto. No, digo, yo era menor de edad, obviamente. Cuando Fox... Pues la neta sí no la creímos muchos. Yo sí votaba, no podía votar por Fox, pero sí quería que ganara él. O sea, bueno, sí no la creímos, porque pero yo ingresé cuando tenía 14 años y Fox, o sea, yo en el 96 yo tenía 16 años, o sea, Fox inició en 2000. Bueno, cuando fue el desafuero, amigas y amigos, yo ya tenía como dudas, porque aparte déjenme decirles que cuando yo estaba en Acción Nacional, de lo que me acuerdo, porque yo como que iba a jugar ahí, nos hablaban muy mal de Andrés Manuel y yo como que le seguía ahí, pues sí, pero nos hablaban cosas muy feas de él, de que no podemos permitir que llegue y nos daban formación política de que todos vamos a evitar que ese loco llegue. Cuando yo estaba del otro lado de la trinchera, ¿no? Pero es solamente en el desafuero cuando yo entiendo, yo Araceli Galaviz entiendo que algo mal hay y fue cuando yo dije, no, estos están equivocados. Y fue cuando yo cambio así mi perspectiva y digo, yo me tengo que salir de aquí, porque fue cuando entendí que son criminales y vergonzosamente cínicos. Bueno, cuando viene lo del 2006, yo ya, aunque no existía Morena, porque yo he tenido solamente militancia en Morena, yo ya sentía que algo malo ocurría y me fui yo ya apoyando moralmente, aunque no en mi cuestión ideológica, pues, o sea, no iba y no estaba en el PRD, por ejemplo, en ese momento o así. Pero sí yo sentía y yo ya vi que hubo después de ese fraude, que aparte lo anunció y le dijeron que él no sabía perder. O sea, incluso los discursos eran, va a decir que le robaron la elección. O sea, lo estaban como adelantando de que lo iba a decir. Y después nos asustaron diciendo que cuando él dijera que le habían robado la elección, iba a haber un desastre. O sea, que iba a haber así como que íbamos... Sí, un caos para el país. Íbamos a salir a romper vidrios y a matar gente y todo. ¿Y dónde es la sorpresa, no? Que aparte de que le roban, salimos pacíficamente a quedarnos en el Zócalo días, en casas de campaña, y apoyar al señor. Y ese discurso, amigo, de desafuero fue lo que yo creo que a muchos, si ustedes me están viendo y pueden comentarnos quién realmente también abrió los ojos en ese gran discurso donde en la Cámara, mira, se me eriza la piel, en la Cámara de Diputados donde dice que la historia ustedes me están juzgando a mí, pero todavía falta que la historia los juzgue a ustedes. Y bueno, en ese tiempo, pues obviamente el aparato del INE pues estaba completamente a favor de hacer el fraude porque no iban a permitir que llegara un señor de izquierda con una mentalidad revolucionaria donde iba a venir a decir, bueno, ya voy a hacer las cosas diferentes. No podían porque había un conservadurismo tremendo en el país y les daba miedo. Entonces es cuando, creo que fue cuando Felipe Calderón tiene que entrar hasta por la parte de atrás. No era reconocido. Y la gente gritaba en la parte de afuera, presidente legítimo. En la toma de protesta, sí. Y eso del voto por voto, ¿no? Y de quemar las... ¿Cómo se llaman? Bueno, eso fue sí es cierto, estamos hablando del fraude del 2006, pero también está el del 88, ¿no? Que también... Sí, también hubo una quema de... ¿Te acuerdas que era IFE? O sea, no era el INE. Sí, era el IFE. Ajá.
que se iba la luz, ¿te acuerdas? Así Sí, curiosamente cuando... En el 88 se cayó el sistema. Tenía que ganar Y en ahí el Cuauhtémoc 2000 Cárdenas, ¿no? Era Cuauhtémoc Cárdenas contra Salinas y sí ganó Cárdenas. Pero bueno, algo curioso del 2006 es que entre la 1 de la madrugada y las 3 de la madrugada se tenía que ver ya una tendencia de quién iba ganando. Y no, amigo, algo mágicamente... Yo me acuerdo- todo es mágico con ellos, Sí, amigo. todo Algo se- En la mágico noche pasó. iba ganando López Obrador, ¿no? Ajá. En la noche de la elección iba ganando y se va Y uno le a da- dormir y amanece. y le da Ya, la cabrón, ya vuelta. le dio la vuelta. Cuando Igualito cier- que en el Ay, 88. no. Cierras Igualito. a mí me pasó en el 2018. Cierras tus hermosos ojos y yo me acuerdo que en el 2018 dije Sueñas yo- con el presidente yo no López voy- no, Obrador. Dije, al día no voy a siguiente. cerrar los ojos porque ya sé el INE lo que hace. O sea, cuando yo cierre mis hermosos ojos, mañana ya va a estar la vuelta, ¿no? Y así pasó. Entre la 1 y las 3 de la madrugada, algo sucedió con el INE que ahora dice Córdoba. Que ya pasó, amigas y amigos. Que ya sí no hubo recordemos. fraude, pero pues ya- sí, pero ya que se ya no para olvidemos. tanto. Ya olvidemos. Imagínate el pobre de Andrés Manuel, o sea, todo lo que hizo sabiendo que era el triunfador y sabiendo que le robaron. Pero yo creo que todo es histórico y todo es para bien de los mexicanos, amigas y amigos, porque tuvo que pasar eso y el 2012 para que Andrés Manuel fuera más fuerte y viniera el 2018 como un monstruo político y no habría quien ni en su sueño ni en su pensar le robara la presidencia. Tuvo que aprender del 2006. No me imagino, pobre hombre, cómo estaba de enojado. No. Y toda la gente que lo acompañaba. Y lo que pudo hacer posterior a ese fraude, sin duda que pudo haber levantado en armas a mucha gente. O sea, sin duda que pudo haber juntado a la gente suficiente para que hubiese una guerra civil, pero sin duda, ¿no? Sí, lo había, amigo. porque lo Estaban en el ameritaba, Zócalo con porque casas de Había estaban mucho listos, enojo estaba- social. sí, mucho es enojo. mucho encono. Y no ha pasado, amigos. Y ahora mismo Andrés Manuel, o sea, él tiene una fuerza tan importante y un arrastre social que si él hubiera dicho mal, nos aventamos con todo de la peor manera, nos aventamos, amigo. Sí, Habemos, claro, lo seguían, señoras y sin señores, duda. todavía en este momento vemos personas que si Andrés Manuel le hace así, dice es un golpe de Estado, es un golpe de Estado. Así, o sea, tiene esa particularidad de que realmente le creemos, lo acompañamos y lo defendemos. Y se fue, yo recuerdo, digo, para los chavos que no se acuerdan o para los más grandes que sí, en ese tiempo sí es cierto que había una campaña mediática muy dura en contra de López Obrador, pero no nada más, digamos, del PAN, sino que era el Consejo Coordinador Empresarial y no sé qué tantas instituciones Coparmex y todo. pagaban anuncios de televisión por su propia cuenta tirándole directamente a López Sí. Obrador. Yo me acuerdo, ahorita que decías de confesiones, yo en ese tiempo, pues también era menor de edad, de todos modos no me tocaba votar, pero sí estaba como la duda, ¿no? De que, oye, sí es cierto que es un peligro para México, porque es Pues que sí, todo desde el la día... ignorancia y desde todo el día, sí, desde el la ingenuidad bombardeo también. mediático, pues sí te ataranta en algún momento. Y yo me acuerdo pero- que, saludo a mi tío Javier Delgadillo de Arandas, que un día platicando con él, me dijo, a ver, cabrón, no seas tonto, checa dónde está gobernando, en la Ciudad de México, checa cómo lo quieren ahí, o lo odian. Y checaba las encuestas de ese tiempo, y la gente de la Ciudad de México, Lo quería. o sea, estaba hasta arriba, creo que estaba evaluado como el segundo mejor alcalde o jefe de gobierno del mundo. Sí, sí. Entonces ahí es donde dices, ah, cabrón. O sea, si es un peligro, si va a traer crisis, si la inversión extranjera va a haber fuga, y si esto y aquello y el otro, pues ¿por qué lo quieren tanto? Entonces ahí es donde yo empecé a reflexionar, y sí, ya para el 2005, 2006 ya dije, no, pues sí, o sea, es el bueno. Pero la verdad es que sí te atarantaban, o sea, tanto ruido. Y ver ahora, amigo, todo, o sea, si podemos regresar el tiempo, yo ahora lo analizo, todo el dinero que le metieron para destruir la figura política de Andrés Manuel, dices, bueno, sí, porque siempre ellos decían, es que este es nada, ¿no? Pero el que es nada, ¿por qué le metes todo un aparato, pues ya sea de instituciones como el INE, y todos contra él? ¿Cuánto dinero le metieron para hacerlo No. ver como un peligro para México? Y aparte los espacios que le daban en los medios de comunicación eran limitados. Y se burlaban de él. Se Y burlaban cuando había de él. entrevistas lo trataban de sacar de quicio, o sea, no lo Sí, dejaban sí. hablar, eran groseros con él. De verdad, siento que no hay cosa más maravillosa porque ahora asumo y sostengo que eso lo hizo más fuerte y nos llegó, pues ahora el Andrés Manuel que tenía que ser, porque a lo mejor en ese tiempo era inmaduro. Pues no, pero ellos pues sí- no como es maduro ahora, ¿no? No, bueno, Bueno, sí, por eso no, ya verás. no se puede hacer llegó nada, en pero- 2018. Imagínate llegar en 2018, amigo, cuando te ponen la banda presidencial que tú habías buscado añísimos, o sea, décadas antes. O sea, que dijiste, este es mi objetivo de vida a corto plazo cuando fue en 2006. Y luego Pero dices, todo el ok, daño que hubo en 2006 México en me lo 12 roban años. o que me voy al 2012. Otra vez cínicamente llega el 2018 y dices, ¿ya?
Era como hasta una cuestión celestial, ¿no? De que ya tenía que ser. Sí, pero el daño ya estaba hecho. O sea, imagínate 2 sexenios de podredumbre. Córdoba, antes de iniciar, me puso el video Vic, y de verdad lo escuchas y te da muchísima rabia porque el vato literal asume que sí hubo un irregularidades. Bueno, no un fraude como tal, pero dice, sí hubo errores, irregularidades, pero ya pasó. Y todos los días en la mañana le dicen, señor, no vuelva al pasado. Señores, tenemos que reconocer nuestra historia para no volver a cometer esos errores. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, es muy importante que todos recordemos estos momentos trágicos, perdonen que insista con esos adjetivos, pero siempre es importante recordarlos, analizarlos, investigarlos, para saber qué pasó. O sea, ¿por qué hubo un Fobaproa? Pues porque muchos diputados votaron a favor de eso, ¿no? O sea, no hay más. Porque el poder en sí, en turno, propuso eso, se aprobó y hubo un fraude brutal. ¿Por qué hubo una matanza? Porque ahí nos convertimos en candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Claro. Porque queríamos quedar bien con el mundo. Y como estos revoltosos querían expresar sus ideas, y como nosotros gobierno no tenemos la capacidad del diálogo con estos cheguevaristas, comunistas, revoltosos, hay que acribillarlos como cual Partido Nacional Socialista de Alemania que los conglomera y los mata. Y en el fraude del 2006, Andrés Manuel López Obrador, en efecto, era un peligro, pero era un peligro para los intereses de todos esos canallas que acaparan el poder, acaparan las empresas, acaparan la economía de México. Entonces, siempre es bueno recordar. Y algo más para cerrar. Yo tengo un punto, amigo, perdónenme, siempre tengo un punto, ¿verdad? Échale. Para cerrar, postdata. El PRIAN, amigas y amigos, son como magos. Ellos convierten una deuda pública en una privada en una pública. Ellos convierten un asunto de manifestación en que salvaron a México de estos comunistas. También algunos convierten gelatinas en 1,400 millones de pesos, y las mismas gelatinas, así de magos, se convierten en una casa roja con una propiedad de más de 9 millones, 14 millones de pesos. Ellos son tan magos, amigo, que convierten todo lo malo en bueno. Digo, todo lo que no tiene dinero, de repente lo convierten en dinero. Son magos los del PRIAN. Son magos. Y la verdad es que se queda uno con un mal sabor de boca después de este tema. O sea, se queda uno así como... Porque da dolor, da coraje, todo el sufrimiento, ¿no? Que ha habido, toda la gente que ha sufrido en México por culpa de unos cuantos. Ya sea con represión, decías tú, Acteal, Aguas Blancas, Atenco, etcétera, etcétera. Todas las masacres muy dolorosas, los fraudes, todos los rescates bancarios, todo eso da los montajes, o sea, todo. Pero no hay que olvidar, o sea, al final tenemos que hablar de eso porque no hay que olvidar para que no se repita. Y porque no es lección aprendida, Arturo, porque con lo de Acapulco nos mostraron que ellos no han entendido y porque vuelven a sacar raja política. Ni entenderán. Entonces, tenemos que estar muy listos todos, y estos programas y todo lo que nosotros decimos y otras personas en sus canales es abrir la conciencia y saber que ellos, por más que vengan a decirnos discursos que son un poquito de izquierda o apegados a lo que dice Andrés Manuel, no lo son, amigas y amigos. Siguen mintiendo, siguen siendo criminales, siguen siendo cínicos, pero ahora en mayor potencia, porque ahora están juntos. Si antes la cosa estaba mal, porque siempre he dicho, cuando crees que las cosas están mal, siempre se pueden poner peor. Y hoy están peor porque están juntos los criminales, PRI, PAN y PRD. ¿Qué nos espera México si en 2024 no nos ponemos las pilas y les abrimos la puerta a estos criminales? No hay nada más que seguir informándonos, despertando la conciencia, investigando y no olvidar lo que ha pasado para que no se repita. Conocer la historia de lo que ha sucedido para que no se repita. Gracias a los que nos siguen, no olviden dejarnos sus comentarios, suscríbanse y retroaliméntenos. ¿Ustedes qué experiencias tienen? ¿Se acuerdan de estos 3 sucesos? ¿Les tocó? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo vivieron? ¿Eran niños? ¿Eran jóvenes? ¿Cómo votaron por Fox también? ¿Qué opinan de Fox en ese entonces? Que todos nos fuimos con la finta. Nos engañó el Don Botas. Y todo lo que nos quieran comentar, en la caja de comentarios estamos ahí. Ahí leemos todo y reflexionamos sobre muchos comentarios muy interesantes que nos hacen llegar. Y síganos apoyando. Sin ustedes no sería posible esto.
Entonces, aquí seguimos. Yo creo que por aquí le paramos por lo pronto. Y gracias por su atención. Araceli, Arturo, Víctor, les decimos hasta la próxima. Bye. De esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Conciencia política. MX.